Capítulo 31. Nicholas no hubiera encontrado qué decir, ni aunque se hubiera pasado la noche buscando las palabras. Cuando vio a Madeleine bajar las escaleras con aquel vestido tan fascinante, se le secó la boca. En su rostro, maquillado sin excesos, destacaban sus grandes ojos y sus labios perfectamente delineados. Los hombros descubiertos, de una blancura exquisita, lo hicieron olvidar incluso dónde se encontraba. Sintió un tirón en la parte baja del estómago y la irrefrenable tentación de tomarla de la mano y volver a subir aquellas escaleras. Por fortuna no estaba solo. «Madeleine», exclamó Evelyn a su lado. «Ese vestido es... ¡Oh! Jamás había visto nada igual». «Es realmente magnífico», convino Beatrice. Madeleine sonrió, satisfecha y un tanto azorada por el modo en que Nicholas la miraba. Estaba guapísimo con aquella chaqueta negra pegada al cuerpo, que acentuaba la anchura de sus hombros, y aquellos pantalones del mismo color que estilizaban sus poderosas piernas. Extendió una mano en dirección a ella, y Madeleine la tomó para bajar los 2 últimos peldaños. «Estás preciosa», musitó junto a su oído. Un escalofrío la recorrió entera al sentir la calidez de su aliento tan cerca de su piel. Quiso mover un poco la cabeza, apoyar su mejilla en aquellos labios, pero no se atrevió. Howard y Patrick aguardaban junto a la entrada principal, charlando, y ambos se quedaron mudos en cuanto la vieron aparecer. «Maravillosa», dijo el mediano. Patrick se limitó a sentir, con aire satisfecho, como si le diera su aprobación. Madeleine no necesitaba que los Sedgwick hicieran tal cosa, pero le complacía comprobar que su atuendo se consideraba apropiado. Se dirigieron al salón de baile, donde recibirían a los invitados. Varios lacayos de librea aguardaban en el exterior, junto a la puerta principal y en el vestíbulo, para indicarles el camino conforme fuesen llegando. No hubo que esperar mucho antes de que varias parejas hicieran su aparición. Madeleine se mantuvo junto a Nicholas, sonriendo al ser presentada y dedicando unas palabras de agradecimiento a cada asistente. «Oh, querida, es usted una preciosidad», le dijo una dama de cierta edad. «Y el vestido que lleva es soberbio. Tal vez podría proporcionarme las señas de su modista». «Me temo que de momento tengo la exclusiva, milady», contestó ella con una sonrisa. «Es usted deliciosa, criatura», señaló otra, algo más joven. «¿A qué se debe que no la hayamos visto con más frecuencia por Londres?» «Mi esposa tiene una salud un tanto delicada, Lady Garrison», contestó Nicholas por ella. «Y el clima del norte le resulta más beneficioso». Madeleine le lanzó una mirada rápida. Así es que esa era la explicación que había dado a los miembros de su círculo social, y la que ella debería suministrar si alguien se interesaba por su larga ausencia. No le parecía muy creíble, dado que era consciente de que su aspecto no tenía nada de enfermizo, pero algunas personas aceptarían cualquier explicación que alguien como el conde de Sedgwick les proporcionase. La sucesión de invitados acabó por marearla. Ya no recordaba ni la mitad de los nombres o títulos, y los rostros eran una sucesión de borrones sin rasgos identificables.
Lady Sedgwick, es un placer verla de nuevo. El duque de Devonshire acababa de llegar y besó su mano enguantada. Estaba aún más atractivo que la primera vez que se habían conocido. No sabía que ya se conocían, señaló Nicholas a su era, con el cuerpo un poco tenso. Oh, nos encontramos brevemente en los jardines de Kew. Creí que no estaban abiertos al público. Nicholas frunció ligeramente el ceño. Y no lo están, pero su esposa cuenta con amistades muy influyentes. Esperamos que disfrute de la velada, milord. Le despidió Madeleine con naturalidad, y el duque se adelantó en el salón, donde fue inmediatamente interceptado por una preciosa dama, cuyo nombre tampoco logró recordar. ¿A qué amistades se refiere?, inquirió Nicholas con gesto adusto. ¿Y cuándo estuviste en esos jardines? La semana pasada, creo, respondió ella sonriendo a su alrededor. Fui invitada por Thomas Knight. ¿El presidente de la Real Sociedad de Horticultura? ¿Le conoces? Solo de oídas. ¿Dónde le conociste tú? Es natural de Herefordshire y pasa allí muchas temporadas, explicó ella. Es un hombre encantador y hemos coincidido en alguna ocasión. Comprendo, musitó Nicholas, que comenzó a saludar a otra pareja que llegaba en ese instante. La explicación de Madeleine le parecía de lo más inocente y seguramente fuese cierta. Sin embargo, le inquietaba lo que su esposa pudiera haber estado haciendo durante su estancia en Herefordshire. Cuando la dejó allí y le dijo que no aceptaría ningún escándalo por su parte, le dio a entender que él se enteraría de cualquier desliz que ella cometiera. No era cierto, por supuesto. No conocía a nadie en aquella zona que pudiera espiar a la condesa de Sedgwick, pero eso ella no lo sabía, y estaba seguro de que la amenaza bastaría para insulfarle el temor necesario para no cometer ninguna estupidez. También estaba bastante convencido de que en el caso de que ella hubiera actuado de forma deshonesta, él se habría enterado. Cuando se producía una desgracia o una humillación, siempre había alguien dispuesto a dar la noticia. Nicholas miró hacia el salón de baile y localizó enseguida a Devonshire, más alto que muchos de sus contemporáneos, y se preguntó si su repentino cambio de planes para asistir a la fiesta tenía que ver con Madeleine. No pudo profundizar mucho en sus pensamientos. Morgan Haggard, conde de Easton, se encontraba en ese instante frente a él. Lo saludó con cortés frialdad, y el hombre respondió casi del mismo modo. Su rostro mudó de expresión al fijarse en Madeleine. Milady, permítame decirle que es usted, de lejos, la dama más bella y sofisticada del salón, le dijo al tiempo que se llevaba la mano de la mujer a los labios. Aún no he entrado en él, milord, contestó ella amable. Quizás es pronto para hacer una afirmación semejante. Créame, no necesito ir más allá de esta puerta para saber que mi aseveración es del todo cierta. Luego se volvió hacia Nicholas. Ahora comprendo por qué has mantenido a tu encantadora esposa tan lejos de Londres. La mandíbula de Nicholas se petrificó. Aquel descarado estaba coqueteando con su mujer a solo un paso de distancia de él. Madeleine había recibido halagos de casi todos los invitados, pero las palabras de Haggard
le resultaron más ofensivas que ningunas. «Aunque estoy disfrutando de mi estancia en la ciudad», le dijo ella, «el clima del norte resulta más beneficioso para mi salud». «Oh, no sabía que estuviera enferma». Morgan se inclinó ligeramente hacia ella. «Tal vez me anime yo también a disfrutar de un poco de ese clima tan benigno. Escocia estaría bien», refunfuñó Nicholas. «Demasiado al norte para mi gusto, Sedgwick». Haggard le dedicó una sonrisa falsa y volvió a centrar su atención en Madeline. «Espero que pueda concederme un baile». «Con mucho gusto, milord», respondió ella. Haggard se alejó unos pasos. «Intuyo cierta enemistad entre tú y el conde de Easton», susurró Madeline a su esposo. Llamarlo enemistad sería quedarse corto. «¿Por qué lo has invitado entonces?» Es un hombre muy influyente. Beatrice insistió en que habría sido un error no hacerlo. Ahora empiezo a dudarlo. «Seguramente Beatrice tenga razón», convino Madeline. «No siempre tiene uno la libertad de escoger a quienes le gustaría tener a su lado». ¿Y por qué no? «Serían unas fiestas muy aburridas, Nicholas. Y muy, muy pequeñas», le dijo, y añadió un simpático guiño que a él le barrió el mal humor de un solo golpe. Lástima que justo entonces apareciera otra persona en su campo de visión que venía a hacer justo lo contrario. Isobel se había puesto sus mejores galas, un vestido nuevo y absolutamente encantador, un peinado elegante, joyas exquisitas y el perfume que más le gustaba a Nicholas. Acudió a la fiesta en compañía de su prima Dora y de los marqueses de Fort Worth, y dejó que estos últimos se adelantaran unos metros. Quería hacer una entrada triunfal. A su lado, Dora iba vestida tan elegante como siempre, solo que mucho más discreta, lo que hacía que Isobel aún destacara más. Su prima era una mujer muy hermosa, con el cabello negro y unos grandes ojos grises, enmarcados por unas larguísimas pestañas que Isobel envidiaba cada vez que la miraba. Pero no sabía sacarle partido a sus numerosos encantos. Si ella tuviera sus senos, solo usaría vestidos escotados y muy ceñidos, que atrajeran las miradas. Se peinaría con el cabello hacia arriba, para despejar su rostro ovalado, y se maquillaría sobre todo los párpados, para dar realce a su exótica mirada. A veces le remordía la conciencia no ser capaz de darle esos sencillos consejos, sobre todo porque sus motivos eran totalmente egoístas. Si Dora le hiciera caso, eclipsaría por completo a Isobel, más menuda que ella y de una belleza más convencional. Esta noche, sin embargo, Isobel Webster se sentía por completa dueña de su vida. Estaba realmente seductora y había cuidado hasta el más mínimo detalle para atraer la atención de Nicholas. Con lo único que no contaba era con encontrarse aquella mujer increíble junto a él, vestida con uno de los diseños más exquisitos que había visto jamás. No poseía el exotismo de Dora, pero su belleza era luminosa y refrescante. Isobel estuvo a punto de sacar un pañuelo y quitarse el exceso de maquillaje que con tanto mimo se había aplicado horas antes, pero ya era demasiado tarde. Su prima apretó su brazo con cariño para infundirle ánimos, e Isobel recordó que entre Nicholas y aquella mujer,
que sin motivo aparente siempre había imaginado amorfa y repulsiva, no existía absolutamente nada. «Qué fiesta más encantadora, Hancock», le dijo al llegar a su altura, con aquel aleteo de pestañas que tan buenos resultados le había dado hasta el momento. Le tendió la mano, que él llevó a sus labios de forma mecánica, igual que llevaría haciendo toda la noche. «Me alegra que le guste, Lady Webster», repuso él en un tono más serio del que ella esperaba. «Lady Forsworth, es un placer verla de nuevo». «Han sido muy amables al invitarnos», dijo Edora. «Le presento a mi esposa, la condesa de Sedgwick». Aquella mujer sonrió, y a Isobel se le hizo un nudo en alguna parte. Si hasta ese instante le había parecido hermosa, aquella sonrisa multiplicó por dos la sensación. Estrechó la mano de Edora, que iba en primer lugar, y luego la suya. «Me alegra conocerla al fin, milady. He oído hablar mucho de usted», dijo Isobel. «Oh, ¿de veras?». Vio cómo la mujer dirigía una mirada a Nicholas, que se limitó a apretar los labios. Era evidente que se encontraba incómodo. «Mi prima y yo somos viejas amigas de la familia», apuntó Edora, que la tomó del brazo como si tratara de impedir que cometiera alguna estupidez. «Entonces también son amigas mías», dijo la mujer. «Sean muy bienvenidas». Edora tiró ligeramente de ella y ambas se alejaron. Isobel se giró solo un poco para ver la impresión que le había causado a Nicholas, pero éste se encontraba saludando ya a otra pareja. No importaba. La noche solo había comenzado. Como estaba previsto, Madeline y Nicholas inauguraron el baile, y en esta ocasión ella se relajó en cuanto él la tomó por la cintura. Pero no fue capaz de disfrutar tanto como la vez anterior. Había demasiada gente en el salón pendiente de sus movimientos. Nicholas tampoco se mostraba tan suelto, pero todo se desarrolló a la perfección, como si hubieran estado ensayando aquel momento durante días. Al finalizar la pieza se perdieron de vista. Nicholas se vio obligado a confraternizar con los invitados e invitar a bailar a algunas de las damas presentes, Isobel incluida. Ella pugnó por aproximarse a su cuerpo un poco más de lo que era aconsejable, y él se mostró firme para impedir que lo lograse. Sabía que había demasiados ojos observándolos. Se cruzó con Madeline varias veces. La vio bailar con Devonshire, con su hermano Howard e incluso con Morgan Haggard. En ese instante Nicholas disfrutaba de un descanso junto a la mesa de refrigerios y contempló con absoluta claridad cómo Easton se mostraba encantador y sonriente, cómo ella respondía con monosílabos y con gesto ausente. Que no aceptara de buen grado las lisonjas de Haggard le sentó bien a su espíritu. ¿Te aburres, querido?». Isobel se había materializado a su lado, demasiado cerca para su agrado. «Podríamos escabullirnos unos minutos». «¿Ahora?». «No sería la primera ocasión en que desaparecemos durante una velada como esta, Nicholas. ¿O tengo que recordarte la última vez?», susurró ella, con aquella voz sugerente que él conocía también. «Soy el anfitrión. No puedo desaparecer de mi propia fiesta», masculló. «¿Acaso crees que alguien se daría cuenta?», insistió ella, que aún se acercó un poco más. «Isobel,
Ahora no es el momento. Nicholas se alejó unos centímetros. Más tarde entonces, le susurró antes de marcharse. Para entonces ya estarás harto de todo esto. Le guiñó un ojo con picardía y fue a reunirse con su prima Dora. Nicholas las observó durante un instante. No entendía cómo dos personas tan distintas podían compartir la misma sangre. Volvió a centrar su vista en el centro del salón. La pieza había terminado, y Haggard pesaba la mano de Madeleine, y según le pareció, le retenía más de lo que dictaban las normas de etiqueta. Nicholas dejó el vaso sobre la mesa situada a su espalda y se reunió con ellos. Creo que a mi esposa le sentaría bien un paseo por el jardín. Improvisó, ofreciéndole el brazo a Madeleine. Por supuesto, Hancock. Haggard dio un paso atrás. Tal vez podamos volver a bailar más tarde, Lady Sedgwick. Se lo agradezco, milord, pero me temo que no será posible. Madeleine acompañó sus palabras con una expresión amable en el rostro. No sería apropiado que bailase dos piezas con el mismo caballero, habiendo tantos invitados en la fiesta. Muy considerada, milady. Apuntó Haggard con una sonrisa. Madeleine tomó el brazo de Nicholas y éste pensó que después de todo, tal vez sí sería buena idea dar un paseo por los jardines. Allí dentro comenzaba a hacer mucho calor. No sabía que habías recibido tantas invitaciones para bailar. Y no lo he hecho. Nicholas se detuvo y la miró. No quería volver a hacerlo con él, es todo. Repuso ella. ¿Te ha pisado? Bromeó él. Saber que Morgan Haggard era un mal bailarín supondría una pequeña satisfacción. Oh, no, es un excelente compañero de danza. De acuerdo. Repuso sin entender muy bien los motivos de Madeleine. Me niego a aumentar la enemistad que existe entre ambos. Se explicó al fin. No me parecía apropiado bailar una segunda vez con él, bajo tu propio techo. Nicholas no supo qué decir. Era un gesto tan considerado y leal que le parecía increíble que proviniera de una mujer como aquella. Una mujer que años atrás lo había manipulado y engañado para convertirse en la condesa de Sedgwick. El jardín había sido iluminado para la ocasión con diminutas lámparas estratégicamente situadas en los bordes de los senderos que recorrían la propiedad. Madeleine sintió el fresco de la noche acariciar sus mejillas y aliviar el calor que sentía. Estaba disfrutando de la velada, no podía negarlo. Devonshire se había mostrado encantador y habían charlado durante el baile sobre esas rosas que ella le había prometido y que había olvidado por completo. Debía escribir a Percy Evans de inmediato para que Stuart Landon preparara el envío. No llegarían en perfecto estado, pero si las escogía con cuidado, cuando no fuesen más que frágiles capullos, tal vez lograrían el efecto deseado. Recordó que la floración de las rosas Elspeth se extendía desde mayo a septiembre, así que no tendría problemas en seleccionar un buen número de ellas. Howard, su cuñado, se había mostrado encantador por primera vez desde que se conocían, aunque no hablaron mucho. Todo lo contrario ocurrió con Haggard, cuyas veladas insinuaciones lograron ponerla nerviosa. Y luego estaba Nicholas. Lo había visto observarle y dirigirle de vez en cuando un ligero asentimiento e incluso alguna tímida sonrisa, como si se encontrara satisfecho con el desarrollo de la noche.
A veces había sentido un ligero cosquilleo en la nuca para descubrir, al volverse, que él la estaba mirando desde algún punto del salón, como si entre ellos se hubiera tendido un hilo invisible que los mantenía unidos. Era un pensamiento absurdo, era consciente, pero al mismo tiempo extremadamente placentero. Creo que estás disfrutando de la noche, le dijo Nicholas, como si hubiera leído sus últimos pensamientos. Lo cierto es que sí. ¿Tú no? No más de lo habitual. Oh, claro. No pude evitar que la decepción empañara sus palabras. Ser el anfitrión de tu propia fiesta no es tan divertido como parece, le aclaró, aunque la compañía sea especialmente grata. Madeleine sintió cierto regocijo, porque sabía que se refería a ella. De repente deseó que todo aquello desapareciera. La música, la gente, que solo quedaran ellos dos en aquel jardín bañado de suave luz. Estás preciosa esta noche, Madeleine, le susurró muy cerca del oído. Sí, ya me lo habías dicho, murmuró, y esta vez sí que giró la cabeza en su dirección. En los ojos de Nicholas titilaban las luces del jardín, como si fuesen dos estanques de estrellas. Tenía los labios ligeramente entreabiertos, y no pudo evitar mirarlos e imaginarse cómo sería sentirlos sobre los suyos. La cogió de la mano y la sacó del sendero, y Madeleine no se resistió. No comprendía lo que pasaba hasta que escuchó las voces de varias personas aproximándose y charlando animadamente. Nicholas se internó un poco más entre los setos del jardín hasta un pequeño hueco que rodeaba un roble centenario. La tomó de la cintura y la empujó con suavidad hacia el tronco rugoso, para que apoyara la espalda en él. Voy a besarte, Madeleine Hancock, le dijo con voz trémula. Madeleine no olvidó respirar, y hasta pensar. Solo fue capaz de separarse ligeramente del árbol e ir en busca de los labios de su marido. A Nicholas le ardía el cuerpo como si le hubieran prendido fuego a sus entrañas. Toda la noche llevaba intentando apagar aquella hoguera, y por fin había encontrado el momento de conseguirlo. Cuando los labios de Madeleine rozaron los suyos, la envolvió con el brazo izquierdo y llevó su mano derecha a aquel rostro que había deseado acariciar desde hacía horas. Presionó con la punta de la lengua los labios de ella, que se entreabrieron lo suficiente como para poder explorar la conciencia, y saboreó la miel de aquella boca con fruición. La escuchó gemir quedamente, pegada a su cuerpo, derritiéndose bajo su asalto y rodeándole el cuello con los brazos. Apasionada, cálida, entregada. Deseó arrancarle la ropa y hacerla suya sobre la hierba, bajo la copa de aquel árbol al que se subía siendo niño y donde fraguó casi todos sus sueños de infancia. Su mano recorrió el contorno de su clavícula, acarició el néctar de su hombro y descendió en busca de aquellos senos que temblaban de excitación. En cuanto sus dedos sobrevolaron al contorno de uno de ellos, Madeleine se tensó y se separó unos centímetros. Vibraba de anhelo, igual que él. ¿Por qué se había detenido entonces? No podemos. Jadeó. No podemos hacer esto. ¿Qué? ¿Por qué no? Ella lo miró, y Nicholas vislumbró en sus ojos un mar de dudas y de deseo. Complicaría las cosas, musitó Madeleine. Nicholas no se atrevió a contradecirla. Era absolutamente cierto. De nuevo se había dejado llevar por sus impulsos.
La situación era tan similar a la de tantos años atrás que sintió como una oleada de rechazo ascendía desde su vientre hasta sus orejas. Tienes razón. Ahora fue su turno de alejarse y dio un paso atrás. Será mejor que volvamos a la fiesta. Ella apretó los labios y asintió. Repasó su vestido, que no se había movido ni un centímetro de su sitio, y se llevó las manos al cabello, que tampoco había perdido ni un solo de sus alfileres. Después de todo, pensó Nicholas, no había sido para tanto.